Jóvenes, muy buenos días. De nuevo aquí apoyándolos en su proceso de aprendizaje. Bienvenidos a su clase de física. Hoy vamos a desarrollar la temática consignada en la guía número 1 correspondiente al cuarto periodo del año lectivo 2020. Nuevamente, bienvenidos. La temática de la guía número 1 para el cuarto periodo trata sobre las fuerzas mecánicas especiales o fuerzas comunes y la realización de esquemas de cuerpo libre. Para realizar los esquemas de cuerpo libre necesariamente tenemos que conocer todos los conceptos y definiciones relacionadas con estas fuerzas. Las fuerzas que vamos a estudiar son el peso, la fuerza normal, la fuerza de tensión y la fuerza de rozamiento. Jóvenes, entonces empecemos con el estudio de las fuerzas comunes o fuerzas mecánicas especiales. Inicialmente hablemos del peso. Todos nosotros sabemos que todos los objetos cerca de la superficie terrestre son atraídos por ella. Exactamente atraídos hacia su centro. Pues bien, esa fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los objetos que se encuentran cerca de su superficie se denomina peso de ese cuerpo. La dirección del peso está representada por una recta siempre dirigida hacia abajo, con sentido hacia el centro de la Tierra, es decir, con un vector, repito, dirigido hacia abajo. Lo nombramos lo nombramos con la letra P por la palabra peso o con la letra W porque en inglés la palabra peso se escribe en esta forma. Veamos algunas situaciones. Un cuerpo que cae libremente, entonces observen cómo dibujamos el peso. El clásico ejemplo de un objeto colocado sobre una superficie horizontal, como por ejemplo una mesa, entonces observen. Para un cuerpo colgado del techo, dibujamos el peso así. Y para un cuerpo que es lanzado, el cual describe una trayectoria parabólica, entonces lo representamos en esta forma. Observen que siempre es un vector dirigido hacia abajo, es decir, hacia el centro de la Tierra. Continuamos, jóvenes. Podemos considerar todos los cuerpos formados por una gran cantidad de partículas. Cada una de esas partículas posee peso. Entonces, la suma total de cada uno de los pesos de esas partículas conforman el peso del cuerpo y se concentra en un punto denominado centro de gravedad. Cuando los objetos tienen forma definida, como por ejemplo esta figura plana, que es un cuadrado, entonces su centro de gravedad está exactamente en su centro geométrico. Si es un triángulo, igual en su centro geométrico. Un rectángulo en su centro geométrico. Cuando los cuerpos no tienen forma definida como una roca, entonces hay que aplicar cálculos matemáticos muy complejos para determinar su centro de gravedad. Pero no es el caso explicar esto en esta guía. Jóvenes, no vayamos a confundir masa con peso. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo y se mide con una balanza. Y el peso, como ya lo hemos dicho, es la cuantificación de la fuerza de atracción gravitacional ejercida por la Tierra sobre un cuerpo y se mide con un instrumento llamado dinamómetro.
Tal vez más adelante podamos hablar de los dinamómetros. Jóvenes, la segunda fuerza en estudio se denomina fuerza normal. Observen esta caja sobre esta mesa. Nos podríamos preguntar por qué la caja no se cae. Parece una pregunta tonta, pero no lo es. Resulta que la superficie de la mesa está ejerciendo fuerza sobre la caja. Y eso permite que dicha caja no se caiga. La fuerza normal recibe ese nombre porque la palabra normal es sinónimo de perpendicularidad. La fuerza normal la vamos a designar con la letra N y siempre se dibuja con un vector perpendicular a la superficie de contacto. Observen que este vector forma con esta superficie un ángulo recto de 90 grados. Si el objeto está sobre un plano inclinado, que más adelante hablaremos de los planos inclinados, entonces observen, mire, siempre la fuerza normal perpendicular a la superficie de contacto. En este otro sistema, en el que este cuerpo está apoyado sobre esta superficie vertical, entonces siempre vean la fuerza normal perpendicular a la superficie de contacto. La tercera fuerza en estudio es la fuerza de tensión. Habitualmente ejercemos fuerzas sobre los cuerpos a través de cuerdas o cables. Debemos considerar que la cuerda es inextensible, es decir, no se estira, y que su masa es muy pequeña comparada con la masa del cuerpo. Para el cuerpo que les mostré anteriormente, para el cuerpo que está colgado, en este caso del techo, entonces dibujamos la tensión con un vector sobre la cuerda y la señalamos con la letra T mayúscula. Observen, sobre la cuerda, no fuera de ella. En este otro sistema que está constituido por un cuerpo 1, un cuerpo 2 y una polea, entonces fíjense, la tensión saliendo del cuerpo, señalado con la letra T mayúscula. La tensión siempre se dibuja saliendo del cuerpo. Observen acá en este otro cuerpo, entonces dibujamos la tensión saliendo de dicho cuerpo. Para un cuerpo sobre un plano inclinado, entonces tendremos que está sujeto con una cuerda aquí. Entonces observen que la tensión siempre está saliendo del cuerpo y la señalamos con la letra T. En este otro sistema tenemos 1, 2, 3 cuerpos, 1, 2 poleas y una cuerda y una segunda cuerda. Es decir, hay 2 cuerdas. Si hay 2 cuerdas, entonces deben haber 2 tensiones. Si hay una sola cuerda, una sola tensión, como en este caso, como en este otro caso y como en este otro caso. Pero aquí ya tenemos 2 cuerdas. Entonces señalamos las tensiones. Esta la llamamos tensión 1 porque corresponde a la primera cuerda. Saliendo del cuerpo, mire, tensión 1 hacia arriba. Saliendo del cuerpo, tensión 1 es la misma, corresponde a la misma cuerda. Y acá entonces tensión 2 saliendo del cuerpo 1, observen, y tensión 2 saliendo del cuerpo 3. Jóvenes,
La cuarta y última fuerza en estudio es la fuerza de rozamiento. Cuando un cuerpo se desplaza sobre una superficie, se encuentra con una cierta resistencia. Esta oposición es la fuerza de rozamiento. Muchas veces habrás podido comprobar que al intentar arrastrar un cuerpo sobre una superficie, no se consigue ponerlo en movimiento hasta que la fuerza que se aplica supere determinado valor. Este fenómeno se debe a que las superficies en contacto, en este caso la superficie de la mesa y el fondo de esta caja que se quiere mover, no son perfectamente lisas. Esas superficies no son perfectamente lisas, sino que presentan rugosidades que encajan entre sí, produciendo sobre el objeto una fuerza que se opone al movimiento. Para poder observar esas rugosidades es necesario mirarlas a través de un microscopio. Puedes comprobar eso tomando una hoja de papel y mirarla a través con una lupa, por ejemplo, que es un microscopio simple. Entonces esas rugosidades encajan entre sí, produciendo sobre el objeto una fuerza que se opone al movimiento. Y esta es la clave para representar gráficamente la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento tiene su sentido opuesto a la dirección en la cual se desplaza el cuerpo. Por ejemplo, aquí la estoy desplazando hacia la izquierda y entonces la fuerza de rozamiento estará dirigida hacia la derecha. La fuerza de rozamiento la señalamos en esta forma, como F sub R. Y como les decía anteriormente, entonces se opone al movimiento. Si esta caja o este cuerpo lo empujamos hacia la derecha con una fuerza externa F, entonces él se pondrá en movimiento y empezará a actuar una fuerza de rozamiento dirigida hacia la izquierda. Observen que la fuerza de rozamiento se señala o se dibuja paralela a la superficie de contacto. Si el cuerpo está sobre un plano inclinado y lo empujamos hacia abajo con una fuerza externa F, entonces la fuerza de rozamiento actúa en sentido contrario, siempre paralela a la superficie de contacto. En este otro sistema, conformado por dos bloques, uno arriba y otro acá colgado, a través de una polea, que más adelante hablamos de polea, la flecha curvada significa o señala la dirección del movimiento. Significa que todo el sistema este cuerpo está rodando hacia la derecha y este hacia abajo. Entonces, la fuerza de rozamiento, fíjese, paralela a la superficie de contacto en sentido contrario a la dirección del movimiento. Muchachos, las fuerzas de rozamiento disminuyen notablemente el rendimiento de ciertos mecanismos, ya que parte de la energía que consumen las máquinas se invierte en vencer el rozamiento y no en trabajo útil. Asimismo, si no existiera el rozamiento, muchos mecanismos no funcionarían. Por ejemplo, los frenos de los automóviles no podrían detener este automóvil, este carro, y las ruedas resbalarían sobre la superficie o la carretera, haciendo imposible ponerlo en marcha de nuevo. También es benéfico el rozamiento cuando pensamos en la marcha que realizamos al caminar. Cuando caminamos, lo que hacemos es empujarnos hacia atrás y la superficie responde con la fuerza de rozamiento, empujándonos a nosotros hacia adelante. Estudiadas ya las fuerzas mecánicas especiales, el peso, la fuerza normal, la fuerza de tensión
y el rozamiento, entonces ya estamos preparados para trazar esquemas de cuerpo libre. ¿Qué es un esquema de cuerpo libre? Un esquema de cuerpo libre no es más que un diagrama vectorial, es decir, un diagrama en el que se muestren todas las fuerzas que actúan sobre un determinado cuerpo. Vamos a hacer algunos ejemplos. Antes de explicarle algunos ejemplos de esquemas de cuerpo libre, debemos tener en cuenta también los conceptos de plano inclinado y de poleas. Aquí tenemos un plano inclinado. ¿Qué es un plano inclinado? Pues es una máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo, y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura. Por ejemplo, los camioneros, cuando van a cargar con mercancía los camiones, entonces suben por el plano inclinado y llegan hasta la superficie del camión. También es utilizado los planos inclinados en algunas clínicas y hospitales con el fin de facilitar el acceso a las personas que están en silla de ruedas, por ejemplo. El plano inclinado tiene la ventaja de necesitarse una fuerza menor a la empleada para levantar dichos cuerpos de manera vertical, logrado gracias a la descomposición de las fuerzas, aunque tengas que aumentar la distancia recorrida y vencer la fuerza de rozamiento. Jóvenes, el otro concepto que debemos tener en cuenta es el de polea. ¿Qué es una polea? También es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción que sirve para transmitir una fuerza. Consiste en una rueda con un canal en su periferia. Aquí pueden observar el canal. Acá tenemos otra. Miren el canal en su periferia. Otra polea de fabricación casera. Observen el canal en la periferia. Por ese canal debe pasar una cuerda que gira sobre un eje central de la siguiente manera. Observen que a través de la ranura de la periferia de la polea pasa la cuerda y a través de ella pues podemos transmitir una fuerza. Observen que para levantar el cuerpo, la masa, entonces ejercemos del otro lado una fuerza hacia abajo. El cuerpo sube. De igual manera, para bajarlo, entonces procedemos de esta forma. Obsérvenlo nuevamente, miren. Para levantar el cuerpo, entonces aplicamos una fuerza del otro lado. O sea que básicamente lo que hace una polea es cambiar la dirección de la fuerza aplicada a un cuerpo que se desea bajar o levantar. Jóvenes, la polea que les estoy mostrando aquí es una polea fija y su función es cambiar la dirección de la fuerza. La polea está fija porque, vean, está ahí estática en ese eje. Cuando se utilizan dos o más poleas simples, entonces los aparatos así diseñados se denominan polipastos. De acuerdo con el número de poleas que se utilicen, así será entonces el esfuerzo necesario para levantar o para bajar un cuerpo. Por ejemplo, aquí debo utilizar una fuerza para levantar el cuerpo, una fuerza igual al peso del cuerpo.
Pero si hubiese utilizado dos poleas, entonces el esfuerzo que tendría que realizar para levantar el cuerpo es menor. Si utilizamos tres, es 3 veces menor y así sucesivamente. Para eso existen unas fórmulas matemáticas especiales que tampoco es objetivo enseñarlas aquí en este video. Las poleas pueden ser fijas como esta y móviles. Más adelante, en otro video, podemos trabajar con las poleas móviles. Bueno, jóvenes, veamos un ejemplo para realizar un esquema de cuerpo libre. Tenemos un cuerpo sobre una superficie horizontal, una mesa, y nos piden realizar el esquema de cuerpo libre sobre el cuerpo. Lo primero que debemos hacer es colocar el cuerpo en el centro de un sistema de coordenadas cartesianas. Aquí yo les he señalado aquí el eje de las X y el eje de las Y. Bueno, jóvenes, ¿qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Supongamos que el cuerpo lo desplazamos hacia su izquierda, así. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Bueno, el vector en rojo representa el peso del cuerpo. El vector en azul representa la fuerza normal. El vector en amarillo representa la fuerza externa que le estoy aplicando. Y el vector en verde representa la fuerza de rozamiento que está en sentido contrario al desplazamiento. Volvamos nuevamente, mire. Fuerza externa, fuerza de rozamiento, fuerza normal, fuerza del peso. Observen que todas las fuerzas están sobre los ejes coordenados. El rozamiento, la fuerza de rozamiento o fricción está hacia la derecha, la fuerza externa hacia la izquierda, en el eje de las X, la fuerza normal en el eje positivo de las y el peso en el eje positivo, en el eje negativo de las Y, es decir, hacia abajo. Veamos un segundo ejemplo. El mismo cuerpo anteriormente sobre la superficie horizontal, pero mire lo que sucede si levantamos el plano inclinado. Levantamos el plano. Entonces se convierte un cuerpo sobre un plano inclinado. Si el cuerpo se desplaza, entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Observemos. La fuerza normal, siempre en la dirección perpendicular a la superficie de contacto. La fuerza de rozamiento, esta que está en verde. Esta amarilla es la fuerza externa. Y sucede algo muy curioso, vean. Ya el peso no está sobre el eje vertical, ocupa una posición diferente. Entonces, para esos casos hay que descomponer la fuerza del peso en sus componentes horizontal y vertical, llamadas componentes rectangulares. También sucede que los ejes coordenados, el eje de las X y el eje de las Y, sufren una rotación. Y observen este ángulo, el ángulo formado por el vector peso y el eje vertical. Este ángulo es igual al ángulo de inclinación del plano inclinado. Jóvenes, veamos otro ejemplo. Un cuerpo sobre un plano inclinado, sujeto por una cuerda que pasa a través de esta polea, y un segundo cuerpo colgado del otro extremo. Obsérvenlo bien. La pregunta es, ¿qué fuerzas actúan sobre el sistema?
Bueno, jóvenes, veamos las fuerzas que actúan sobre el sistema. Sobre el primer cuerpo actúa el peso, que aquí le he señalado con una flecha amarilla hacia abajo. Actúa la normal en dirección perpendicular al plano, es decir, perpendicular a la superficie de contacto. Como hay una cuerda, entonces hay una tensión, que aquí la he señalado con un vector verde, saliendo del cuerpo, fíjense. Aquí entonces la polea se encarga de cambiar la dirección de la fuerza. Y entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el otro cuerpo? Observe. El peso dirigido hacia abajo y la fuerza de tensión dirigida hacia arriba, representada aquí con un vector rojo. Es la misma tensión. El vector rojo y el vector verde de acá es la misma tensión porque es una sola cuerda. Jóvenes, veamos un ejemplo gráfico, que es lo básico que deben realizar en la actividad número 1 sobre las fuerzas mecánicas especiales y la realización de esquemas de cuerpo libre. Bueno, aquí tenemos un sistema conformado por una masa 1, una masa 2, una polea móvil, esta es móvil, y esta es una polea fija. Hay una cuerda, una primera cuerda aquí, cuerda 1, y hay una cuerda 2 que enlaza la polea móvil pasando a través de la polea fija y se conecta con el cuerpo número 2. Nos piden realizar el esquema de cuerpo libre. Bueno, la solución a este sistema es la siguiente. La flechita curvada indica que todo el sistema se está moviendo. Por ejemplo, este cuerpo se mueve hacia la derecha y, lógico, el cuerpo 2 se mueve hacia abajo. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el cuerpo 1? Debemos señalar las fuerzas tomando los cuerpos uno por uno. Entonces, el cuerpo 1, como él se está moviendo hacia la derecha, entonces hay fuerza de rozamiento hacia la izquierda, notada como F sub R. Fíjense que está en sentido contrario al desplazamiento del cuerpo. ¿Qué otra fuerza se aplica sobre el cuerpo 1? Su peso, que la hemos señalado como W sub 1. Como está sobre una superficie, entonces hay fuerza normal dirigida perpendicularmente a la superficie de contacto. ¿Qué fuerzas actúan sobre la polea móvil? Simplemente la tensión. La tensión 1 dirigido saliendo del cuerpo, observen, miren. Y acá arriba la misma tensión. ¿Por qué? Porque se trata de una sola cuerda. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo 2? Bueno, tenemos su peso, notado como W sub 2, peso 2 o masa 2, peso 2. La tensión saliendo del cuerpo sobre la cuerda 2. Y sobre la polea móvil también actúa la misma tensión 2. ¿Por qué? Porque se trata de la misma cuerda. Si hay 2 cuerdas, deben haber 2 tensiones. Si hay 3 cuerdas, 3 tensiones. Si hay una sola cuerda, una sola tensión. Bueno, jóvenes, entonces esperamos que toda esta explicación les sirva para que realicen su actividad correspondiente a la guía número 1. Espero que se cuiden, se encuentren bien, gozando de buena salud. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buen día.